Sal de aquí, campesino. Este lugar no es para gente como tú. El grito del gerente resonó tan fuerte que el sonido de las cucharas se detuvo. Todos giraron la cabeza. El hombre de la puerta llevaba botas llenas de polvo seco, una camisa vieja pegada al cuerpo por el sudor y un sombrero deformado por el sol. Tenía la piel curtida, las manos marcadas por la tierra y los ojos cansados, pero tranquilos. Nadie se movió. El silencio era incómodo, y entonces alguien soltó una risa corta, como una chispa que encendió la burla general. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo, y deja tu like para seguir acompañándonos. El campesino no respondió al insulto. Dio un paso dentro del restaurante, dejando un pequeño rastro de tierra en el suelo brillante. Un niño que limpiaba mesas se acercó con miedo, pero el gerente lo apartó con un gesto brusco. «Te dije que te largaras. Aquí no damos comida gratis». El hombre miró alrededor. Las mesas estaban llenas de gente bien vestida, comerciantes, oficinistas, mujeres con perfumes caros. Nadie quería mirar directamente, pero todos observaban de reojo. El campesino habló con voz baja, casi amable. «No vine a pedir limosna, señor. Vine a pagar mi almuerzo, igual que los demás». El gerente soltó una carcajada seca. «¿Pagar? ¿Con qué? ¿Con las monedas que recoges del barro?» Algunos se rieron. Otros bajaron la cabeza, avergonzados, pero nadie dijo nada. El hombre suspiró, metió la mano en su bolsillo y sacó un billete doblado, gastado por el tiempo, pero legítimo. «Con esto, señor». El gerente lo miró un segundo, luego lo arrancó de su mano y lo arrojó al suelo. «Lárgate antes de que llame a seguridad», rugió. El campesino miró el billete en el suelo, luego levantó la vista. Sus ojos no mostraban rabia, solo una tristeza profunda. «Sabes, señor, uno no demuestra quién es cuando tiene dinero, sino cuando tiene poder y lo usa para humillar». El silencio cayó como una losa. Nadie se movió. El gerente apretó la mandíbula. «¿Y tú qué sabes de poder? Eres un don nadie». «Tal vez», dijo el campesino con calma, «pero el respeto no se compra ni se vende». En una esquina, un hombre de traje oscuro observaba la escena sin decir palabra. Era mayor, con el cabello entrecano y una mirada que pesaba más que el silencio de la sala. Había estado allí desde antes de que el campesino entrara, leyendo un periódico que ahora yacía olvidado sobre la mesa. Su expresión era impenetrable, pero sus dedos golpeaban lentamente el borde de su taza, marcando un ritmo que nadie notaba. El campesino recogió el billete del suelo, lo alisó con cuidado y lo volvió a guardar. No miró a nadie cuando salió del restaurante. Solo se escucharon sus pasos pesados sobre las baldosas y el suave chirrido de la puerta al cerrarse. Afuera, el sol seguía ardiendo sobre el asfalto. Por unos segundos, el silencio reinó. Luego, el gerente soltó un bufido. «Pobre idiota, seguramente ni sabe leer». El hombre del traje oscuro levantó la mirada. «Tal vez sepas servir mesas, pero no sabes ver a las personas». El gerente lo miró confundido. «¿Disculpe?» «Nada, continúe con su trabajo». El tono era tan frío y firme que el gerente retrocedió un paso sin entender por qué. El hombre de traje dejó unos billetes sobre la mesa, tomó su abrigo y salió lentamente. Afuera, el campesino ya se alejaba calle abajo, caminando sin prisa, con la cabeza erguida. El viento levantó un poco de polvo, y el extraño observador sonrió apenas, como si hubiera entendido algo que los demás no. Esa noche, mientras el restaurante cerraba y el gerente contaba el dinero del día, el mismo hombre que había estado en la esquina hacía una llamada. «Quiero el nombre del encargado del local de la avenida principal», dijo con voz tranquila. «Mañana hablaremos de respeto. El destino, a veces, se mueve en silencio, y ese día, el silencio empezó a moverse». Si esta historia te está dejando con el corazón apretado, deja tu like ahora mismo
y suscríbete para no perderte lo que viene. Lo que este campesino hará después te dejará sin palabras. El sol del día siguiente caía igual de fuerte, pero el aire ya olía distinto. En el restaurante, los empleados murmuraban entre ellos sobre lo ocurrido. Algunos se reían, otros se encogían de hombros. El gerente fingía no recordar al campesino, pero en el fondo sabía que su arrogancia había dejado una sombra en el ambiente. Mientras tanto, a unos kilómetros, en las afueras del pueblo, el hombre de las botas llenas de tierra caminaba por un sendero estrecho entre los campos de maíz. Su nombre era Don Mateo Ruiz, aunque pocos lo sabían. En la aldea lo llamaban El Callado, porque nunca discutía con nadie. Cada amanecer salía a trabajar la tierra que no era suya, cultivando parcelas ajenas a cambio de un jornal mínimo. Aún así, nunca faltaba pan en su mesa. Esa tarde, mientras arreglaba una cerca rota, escuchó un motor detenerse detrás de él. No se volvió enseguida. Terminó de clavar el último clavo y recién entonces giró. Era un coche oscuro, de esos que no se ven por los caminos rurales. Un hombre bajó del asiento trasero. Llevaba el mismo traje impecable de la noche anterior. «Buenas tardes», dijo el desconocido. Mateo asintió. «Buenas. ¿Se le ofrece algo?» «Solo quería hablar un momento. Estuve ayer en el restaurante». Mateo bajó la mirada, sin sorpresa. «Entonces ya sabe lo que pasó. No hay mucho que decir». «Al contrario», respondió el hombre. «Hay mucho que aprender». El tono era sereno, casi respetuoso. «¿Sabe, señor?», dijo Mateo mientras se secaba el sudor con el dorso de la mano. «No me ofendió lo que dijo aquel gerente. Me dolió más ver cómo todos se rieron. El silencio de los que miran duele más que las palabras de quien grita». El hombre lo observó unos segundos, sin hablar. Luego dio un paso más cerca. ¿Por qué no respondió? Muchos lo habrían hecho. Mateo sonrió apenas. «Porque mi madre me enseñó que cuando un perro ladra, no se ladra de vuelta. Se sigue caminando». El extraño asintió, casi con una sonrisa. «Tiene razón, mi nombre es señor Álvarez», dijo finalmente. «Y soy el propietario de ese restaurante, y de otros 12 más». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿Usted?» «Sí, y me avergüenza lo que vi». Ese hombre olvidó que no se mide el valor de una persona por su ropa, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. Mateo se encogió de hombros. «No tiene que disculparse. La vida enseña a cada uno a su tiempo». El empresario lo miró con atención, como quien estudia algo valioso que ha pasado desapercibido demasiado tiempo. «Dígame, ¿cómo se gana la vida exactamente?» «Trabajo los campos de los demás. A veces reparo cercas, otras siembro. Nada más». «Nada más», repitió Álvarez pensativo. «¿Y nunca pensó en tener algo propio?» «Claro que sí, señor, pero los sueños cuestan dinero, y el dinero se va más rápido que el agua entre los dedos». Un silencio largo se extendió entre los dos hombres. El canto de los grillos llenaba el aire. Álvarez rompió el silencio. «Tal vez el agua se escapa, pero la semilla queda. Siembra bien, y tarde o temprano algo crece». Sin entender del todo, Mateo asintió con respeto. «Gracias, señor, pero no hace falta. Estoy bien como estoy». «Quizá», respondió Álvarez, «pero a veces la justicia también necesita una oportunidad para florecer». El empresario regresó a su coche y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y un pensamiento que se quedó flotando en la cabeza de Mateo. No sabía por qué, pero aquella conversación se sintió distinta, como si algo invisible hubiera empezado a moverse. Esa noche, mientras el sol se apagaba sobre los campos, Mateo cenó pan y sopa junto a su esposa y su hija pequeña, Lucía, que tenía apenas 7 años. «Papá», dijo la niña con los ojos brillantes, «¿por qué la gente mala grita tanto?» Mateo le acarició el cabello. «Porque el corazón vacío hace más ruido, hija. Los que tienen paz no necesitan levantar la voz». Su esposa sonrió con ternura.
Ojalá todos pensaran así. Mateo miró el fuego del fogón. No todos lo entienden, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. En ese mismo momento, en la ciudad, el señor Álvarez estaba reunido con su asistente. Quiero un informe completo de ese gerente. Nombre, antecedentes, todo, ordenó. ¿Desea despedirlo? No. Quiero enseñarle algo que nunca olvidará. Fuera, las luces de la ciudad titilaban, y el sonido de los coches se mezclaba con la brisa. En algún lugar entre esos dos mundos, el del campo y el de los trajes caros, una lección de humildad estaba por comenzar. 2 días después, el restaurante volvió a llenarse de clientes. El gerente caminaba de un lado a otro fingiendo seguridad, pero el rumor corría entre los empleados. El dueño había estado observando todo aquel día. Nadie sabía qué pasaría. A media mañana, un coche negro se detuvo frente al local. Del asiento trasero descendió el señor Álvarez, acompañado de su asistente. No llevaba guardaespaldas ni alardeaba de poder, solo un maletín y una expresión de calma contenida. El gerente se apresuró a recibirlo, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Señor Álvarez, qué sorpresa verlo por aquí». «Sí», respondió él sin devolver la sonrisa. Una visita sorpresa suele mostrar quién realmente trabaja con el corazón y quién solo aparenta hacerlo. El tono bastó para que el silencio se adueñara del lugar. Los clientes miraban con disimulo. Los empleados fingían limpiar más de la cuenta. Ayer recibí muchos comentarios sobre lo ocurrido con un cliente humilde, continuó Álvarez. Quiero escuchar su versión. El gerente tragó saliva. Ah, sí, señor. Era un campesino que intentó entrar sin permiso. Yo solo mantuve el orden. Álvarez lo observó como si midiera cada palabra. ¿Mantener el orden o humillar a quien creíste inferior? El gerente balbuceó algo, pero el empresario levantó una mano. Basta, no quiero excusas. A veces el mayor error no es el que se comete con las manos, sino con la mirada. Durante varios segundos, el silencio pesó más que cualquier reproche. Luego Álvarez se volvió hacia los empleados. Quiero que todos recuerden esto. El respeto no es opcional. Quien no lo entienda, no tiene lugar aquí. El gerente bajó la cabeza y el empresario salió del local sin decir más. Esa misma tarde, en su oficina del centro, Álvarez abrió un sobre con informes. En una de las hojas había una dirección rural escrita a mano. Camino de San Benito, kilómetro 7. Era el hogar de Mateo Ruiz. Álvarez miró por la ventana, pensativo. La ciudad parecía inmensa desde allí arriba, pero en su mente seguía viendo el rostro tranquilo de aquel campesino, las palabras simples que habían dejado una huella más profunda que cualquier discurso. Encendió la grabadora de voz que usaba para dictar notas personales. Anotar, dijo lentamente. Visitar a Mateo Ruiz. Averiguar si el alma humilde puede enseñar algo que el dinero no. Esa noche, mientras el tráfico rugía bajo su ventana, recordó las palabras del campesino. Uno no demuestra quién es cuando tiene dinero, sino cuando tiene poder y lo usa para humillar. Las repitió en voz baja, y por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. Al día siguiente, se dirigió al pueblo sin escoltas. El camino era largo y polvoriento. Los campos se extendían hasta el horizonte, salpicados de casitas viejas y árboles torcidos por el viento. Cuando llegó, vio a Mateo cargando sacos de maíz en un pequeño carro tirado por un burro flaco. Lo hacía con lentitud, pero sin queja. Álvarez bajó del auto y se acercó. ¿Otra vez usted, señor?, preguntó Mateo con una sonrisa amable. Sí, esta vez vengo sin traje, ¿ve?, respondió el empresario, riendo con cierta timidez. Mateo asintió. El traje no cambia al hombre, pero el hombre sí puede cambiar el traje. Se sentaron bajo la sombra de un árbol. El empresario le contó parte de su vida, cómo había empezado desde abajo,
cómo la ambición lo había convertido en alguien que ya no escuchaba a los demás. Mateo lo oía en silencio, sin interrumpir. A veces creo que he olvidado por qué comencé todo esto, confesó Álvarez. Me rodeé de gente que solo teme perder su puesto. Mateo respondió despacio, con voz tranquila. Cuando uno sube mucho, deja de oír el ruido del suelo, pero ahí es donde crece la raíz. Si olvida eso, el árbol se cae. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier crítica. Por un momento, Álvarez no supo qué decir. Mateo, si no le molesta, quiero visitarlo más seguido. Quiero aprender de usted. El campesino se rió con humildad. No tengo nada que enseñar, señor. Solo trabajo y agradezco. Álvarez negó con la cabeza. Tiene más de lo que muchos millonarios no tienen. Paz. El campesino lo miró a los ojos, y por primera vez ambos comprendieron que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da sin esperar nada. Mientras el viento soplaba entre los campos, el empresario respiró hondo y pensó que aquel encuentro no era casualidad, sino destino. Y tú, que estás viendo esta historia, dime una cosa. ¿Alguna vez has visto a alguien tratar mal a otra persona por su apariencia? ¿Qué hiciste tú en ese momento? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. El día se apagó con el sol cayendo detrás de los maizales. Dos hombres de mundos distintos compartían silencio y respeto, mientras una amistad nacía en medio del polvo y el viento. Durante las semanas siguientes, el señor Álvarez regresó al pueblo varias veces. No lo hacía por negocios, ni por curiosidad. Algo en aquel lugar, en la serenidad de Mateo, lo obligaba a volver. Cada visita era distinta. A veces compartían café bajo el mismo árbol. Otras, Mateo lo invitaba a caminar entre los surcos recién arados, donde la tierra olía a vida y cansancio. Mateo vivía con su esposa, Rosa, y su hija Lucía, en una casa sencilla hecha de adobe y madera. No tenían lujos, pero todo estaba limpio, cuidado, con ese tipo de orden que solo nace del esfuerzo diario. Cuando Álvarez cruzó por primera vez el umbral, Lucía lo saludó con una sonrisa tímida y un vaso de agua fresca. «Bienvenido, señor. Mi papá dice que usted es un amigo de los buenos», dijo la niña. Álvarez se quedó inmóvil un instante. No recordaba la última vez que alguien lo había llamado amigo, sin esperar algo a cambio. Rosa sirvió café y pan. «Disculpe si la taza no combina», se excusó. «Es la única que no está rota». «No se preocupe, señora», respondió él sonriendo. «He tomado café en tazas más caras, pero en ninguna que se sintiera tan sincera». Mientras hablaban, Mateo arreglaba una puerta vieja con paciencia. Cada golpe de martillo sonaba como una lección de constancia. «Usted trabaja incluso cuando no hay quien lo mire», comentó Álvarez. «Si uno solo trabaja cuando lo ven, entonces trabaja por orgullo, no por necesidad», respondió Mateo sin alzar la vista. Las palabras lo conmovieron. Había conocido hombres que se medían por los autos que conducían o los relojes que llevaban. Pero en Mateo descubría una fuerza distinta, una nobleza que no buscaba aplausos. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, Álvarez lo vio acercarse con una bolsa de maíz. «¿A dónde lleva eso tan tarde?», preguntó. «A la casa de doña Teresa», respondió el campesino. «Su hijo está enfermo y no tienen qué comer». «¿Y usted? ¿Tiene suficiente?» «Lo justo», dijo con una sonrisa. «Pero lo justo alcanza cuando se comparte». Álvarez lo acompañó sin decir palabra. Caminaron por un sendero de polvo hasta llegar a una cabaña humilde, donde una anciana los recibió con lágrimas en los ojos. «Dios los bendiga», susurró ella. «No tenía esperanza de cocinar esta noche». Mateo bajó la vista. «No nos dé las gracias, madre. Solo cuide a su hijo». Esa escena se grabó en la mente de Álvarez como una herida dulce. Él, que había donado fortunas a organizaciones para limpiar su conciencia, nunca había sentido la pureza de ayudar con las propias manos.
Al día siguiente, mientras conducía de regreso a la ciudad, su asistente lo llamó. «Señor, los socios quieren saber por qué está gastando tanto tiempo en ese pueblo. Porque allí encontré algo que ustedes jamás verán desde una oficina», contestó. Encontré humanidad. Esa misma semana, Álvarez ordenó que parte de las ganancias de su cadena de restaurantes se destinara a un programa de ayuda rural. Nadie entendía el cambio repentino, pero él sabía de dónde venía la inspiración. Una mañana, al llegar al campo, encontró a Mateo reparando el techo de una escuela abandonada. «¿Por qué hace eso?», preguntó. «Porque los niños del pueblo estudian bajo la lluvia», respondió el campesino. «Si uno puede evitarlo, aunque sea un día, vale la pena». «¿Y quién paga los materiales?». Mateo sonrió. «Dios manda amigos nuevos, ¿no?». Álvarez rió por primera vez con sinceridad. Juntos terminaron de clavar las últimas tablas, y cuando la lluvia llegó al atardecer, ambos se quedaron mirando cómo las gotas resbalaban por el techo nuevo sin filtrarse. Era una victoria pequeña, pero para Mateo, cada gota que no caía sobre un niño era un milagro. Esa noche, mientras cenaban, Álvarez preguntó algo que llevaba tiempo en su mente. «Mateo, ¿nunca ha pensado en tener un negocio propio?». «Sí, señor, pero eso es para los grandes. Tal vez sea hora de pensar como uno». El campesino lo miró sin entender del todo. «¿Qué quiere decir?». Álvarez sonrió, enigmático. «Que cuando el respeto y la honestidad se encuentran, los milagros no tardan en llegar». El fuego del fogón iluminó sus rostros. Afuera, el viento soplaba sobre los campos, y el destino se preparaba para dar un giro que nadie imaginaba. El señor Álvarez no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. Esa humildad serena lo había marcado, pero parte de su mente empresarial le exigía comprobar que todo era real. «Confiar está bien», se dijo, «pero observar enseña más que escuchar». Así que decidió volver al pueblo, esta vez sin avisar y sin su coche elegante. Se vistió con ropa sencilla, una gorra gastada y una vieja camioneta que usaba en su juventud. Nadie lo reconocería. El camino de tierra lo recibió con polvo y viento. Al llegar, estacionó frente a la pequeña tienda de don Emilio y fingió comprar clavos. Desde allí podía ver la parcela donde Mateo trabajaba. El campesino estaba cargando sacos de fertilizante, sudado, con el rostro curtido por el sol, pero sin un solo gesto de queja. A su lado, un anciano intentaba levantar un balde de agua demasiado pesado. Antes de que Álvarez pudiera reaccionar, Mateo dejó lo que hacía y corrió a ayudarlo. «Tranquilo, don Julio», dijo sonriendo. «No vale la pena lastimarse por orgullo». «Hijo, siempre te lo digo, no tienes por qué ayudarme». «Claro que sí», respondió. «Hoy por ti, mañana por mí. Así funciona la tierra». El empresario observaba desde lejos cada detalle. No había cámaras, no había espectadores, nadie para aplaudir. Y sin embargo, Mateo actuaba con la misma bondad que mostraba ante los demás. No era una pose, era su naturaleza. Más tarde, el sol caía cuando una mujer se acercó llorando al taller donde Mateo reparaba un viejo arado. «Mateo, mi vaca está pariendo y no sé qué hacer», sollozaba. «Si la pierdo, mis hijos no tendrán leche». «Vamos», dijo él dejando las herramientas. «No soy veterinario, pero la vida enseña más que los libros». Álvarez los siguió discretamente hasta un pequeño corral. Lo que vio lo conmovió. Durante horas, Mateo asistió el parto con paciencia, usando solo agua tibia y una manta vieja. Cuando por fin el ternero respiró, la mujer se arrodilló, agradecida. «Dios te bendiga, hijo». «No me bendiga a mí», dijo él sonriendo. «Bendiga al animal, que ahora nos dará esperanza». El empresario sintió un nudo en la garganta. Su plan de observar se había convertido en una lección que no esperaba. Aquella noche durmió en un hostal del pueblo, escuchando el murmullo del viento y pensando en todo lo que había visto. Él no finge. Él simplemente vive con decencia.
murmuró antes de cerrar los ojos. A la mañana siguiente, visitó el mercado local. Mateo estaba allí vendiendo verduras. Sus precios eran más bajos que los de los demás puestos. «Cobras muy poco, amigo», le dijo un cliente. «Cobro lo justo», contestó Mateo. «Prefiero vender todo a ganar mucho. La tierra da para todos si uno no se la queda entera». Álvarez se acercó disfrazado, con la gorra cubriéndole el rostro. «¿Y si alguien te engaña? ¿Si te pagan menos?», preguntó con voz grave. Mateo lo miró sin reconocerlo. «Entonces pierden ellos, no yo. La honestidad siempre regresa, aunque tarde». El empresario sonrió bajo la visera. La respuesta era tan simple que dolía. Compró un saco de papas y se fue sin revelar quién era. En la camioneta, mientras conducía de vuelta a la ciudad, comprendió que no necesitaba más pruebas. Había conocido a cientos de hombres ricos, pero ninguno con tanta riqueza en el alma. Al llegar a su oficina, reunió a su equipo directivo. «Quiero iniciar un proyecto nuevo», anunció. «Algo diferente». «¿De qué tipo, señor?» «De dignidad», respondió. «Y ya tengo a la persona que quiero a cargo». Nadie entendió de qué hablaba. Él solo pensaba en Mateo, en su serenidad, en la forma en que convertía la necesidad en gratitud. Esa noche, envió un mensaje a su asistente. «Prepara una invitación formal para el señor Mateo Ruiz. Quiero verlo en la ciudad este viernes. No le digas quién soy realmente, solo que deseo discutir una propuesta de trabajo». Mientras apagaba la luz de su oficina, miró la fotografía de su primer restaurante. Recordó cuando él mismo servía mesas con las manos temblando de cansancio. «Tal vez la vida me trajo a este punto para recordar de dónde vengo», pensó. En algún rincón del campo, bajo un cielo cubierto de estrellas, Mateo cenaba con su familia sin sospechar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El viernes por la mañana, Mateo se levantó antes del amanecer. La carta que había recibido 2 días antes seguía sobre la mesa, cuidadosamente doblada. Decía que una empresa de la ciudad lo había citado para ofrecerle un trabajo de mantenimiento. No entendía por qué lo habían elegido a él, pero la educación que su madre le dejó era clara. Cuando la vida llama, uno responde con respeto. Rosa planchó su mejor camisa, la menos gastada. Lucía, su hija, le trenzó el cabello con manos torpes. «Vas a ir a la ciudad, papá. ¡Qué emoción!», decía riendo. «Tráeme una foto de los edificios grandes. Si me dejan acercarme, lo haré», bromeó él. El viaje fue largo. El autobús serpenteaba entre cerros y carreteras que olían a gasolina y polvo. Mateo miraba por la ventana con curiosidad. Hacía años que no pisaba la capital. Al llegar, se sintió pequeño entre los rascacielos y el ruido. Preguntó varias veces por la dirección hasta encontrar un edificio de vidrio y acero con un cartel dorado. Grupo Álvarez. Entró con el sombrero en la mano, sintiendo las miradas curiosas del personal. Una recepcionista de sonrisa ensayada lo atendió. «¿Su nombre, por favor?» «Mateo Ruiz, señorita. Vengo por una cita de trabajo». Ella tecleó unos segundos y asintió. «Sí, lo esperan en el piso 15. El señor Álvarez quiere verlo personalmente». Mateo se quedó inmóvil. «¿El señor Álvarez?» «Así es», dijo la mujer. «Le está esperando». Subió en el ascensor, con el corazón latiendo como tambor. Cuando las puertas se abrieron, lo recibió una oficina amplia, con ventanales que mostraban toda la ciudad. Detrás del escritorio estaba el mismo hombre que había conocido en el campo. «Buenos días, Mateo», saludó Álvarez sonriendo. «¿Usted?», dijo el campesino sorprendido. «No entiendo». «Déjeme explicarle. No soy solo su amigo de los campos. Soy el propietario de los restaurantes donde me conoció». Mateo se quedó en silencio. Álvarez se levantó, rodeó el escritorio y se acercó despacio. «Lo observé, lo escuché, lo admiré. Usted me enseñó más con sus actos que todos mis asesores en 20 años. Vengo a ofrecerle algo justo, trabajo digno,
no caridad. Sacó una carpeta del escritorio y la colocó sobre la mesa. Quiero que dirija un nuevo proyecto, un programa de formación y empleo para campesinos. Usted conoce la tierra, la gente, el esfuerzo. Nadie mejor que usted para guiarlo. Mateo no sabía qué decir. Miró el contrato, luego al empresario. Señor, yo apenas sé leer y escribir. No tengo estudios. Pero tiene algo más importante, respondió Álvarez. Honestidad. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Hubo un largo silencio. Acepte, Mateo. No lo hago por compasión, sino por respeto. La ciudad necesita hombres como usted. El campesino asintió despacio. Si me permite, quiero pensarlo esta noche. No quiero prometer algo que no pueda cumplir. Álvarez sonrió. Eso mismo demuestra que ya está listo. Al salir del edificio, Mateo respiró hondo. Las calles eran un laberinto de ruido y prisa, pero en su pecho había calma. Caminó sin rumbo, observando vitrinas llenas de cosas que no necesitaba. En cada rostro veía cansancio, pero también esperanza. Esa noche durmió en una pensión barata. Apenas pudo cerrar los ojos. Pensaba en Rosa, en Lucía, en el campo, en la posibilidad de que su vida cambiara. Si esto es un sueño, que no me despierte aún, murmuró. A la mañana siguiente volvió al edificio. Cuando entró, Álvarez lo esperaba junto a varios directivos. Señores, anunció, les presento al nuevo encargado del programa rural. Su nombre es Mateo Ruiz, y si están aquí, es porque alguna vez alguien les dio una oportunidad. Hoy le toca a él. Hubo un aplauso tímido, luego uno más fuerte. Mateo bajó la cabeza, emocionado. Solo espero no decepcionarlos, dijo con voz firme. No sé mucho de negocios, pero sé trabajar con las manos limpias. Álvarez le estrechó la mano con respeto. Eso basta, amigo, eso basta. Mientras el campesino firmaba los documentos, el empresario pensó en la ironía de la vida. Aquel hombre que había sido humillado en su propio restaurante, ahora se convertiría en símbolo de su compañía. Ese día, los caminos del campo y la ciudad se unieron, y la historia de Mateo comenzó a escribirse de nuevo. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la oficina. Mateo se adaptó a su nuevo trabajo con la misma disciplina con la que antes araba la tierra. No usaba trajes caros, pero siempre llegaba temprano, saludaba a todos por su nombre y recordaba cada historia que le contaban los trabajadores. Su programa rural creció más rápido de lo esperado. Decenas de campesinos recibían formación y empleo estable gracias a él. El señor Álvarez lo miraba con orgullo. Sabía que había apostado bien. Decía cada vez que lo veía coordinar equipos con calma y respeto. Su manera de liderar no se aprende, se siente. Un lunes, mientras revisaban informes, la secretaria entró con una nota. Señor Ruiz, el gerente del restaurante central solicita una reunión urgente. Mateo alzó la vista. ¿El mismo local donde ocurrió aquello? Sí, señor, respondió la mujer. Por un momento, el silencio llenó la oficina. Álvarez lo miró con una leve sonrisa. Tal vez sea hora de cerrar el círculo. Esa tarde, Mateo fue al restaurante. Ya no vestía ropa de trabajo. Llevaba una camisa blanca sencilla, limpia, y los ojos firmes de quien ha conocido la humildad y el esfuerzo. Al entrar, los empleados lo miraron con respeto. Muchos sabían quién era, otros no, pero su presencia imponía sin necesidad de palabras. El gerente, el mismo hombre que meses atrás lo había echado a gritos, estaba esperándolo. El tiempo lo había cambiado. Su traje lucía más gastado, y la seguridad que una vez tuvo se había desvanecido. Señor Ruiz, balbuceó, no esperaba que usted... que yo volviera, completó Mateo sereno. La vida da vueltas, ¿verdad? El hombre asintió con la cabeza baja. Quiero pedirle perdón. Me comporté como un arrogante. Perdí mi trabajo y con él el respeto de todos. Sé que usted tiene influencia sobre el señor Álvarez.
Si pudiera hablar por mí, aunque sea para conseguir un puesto menor. Mateo lo escuchó sin interrumpir. Había esperado este momento, pero no con rencor. «¿Sabe, señor?», dijo finalmente. «Cuando usted me gritó aquel día, pensé que la humillación era lo peor que podía pasarle a un hombre. Pero luego entendí que lo peor es perder la humanidad. Y usted la perdió un instante, pero aún puede recuperarla». El gerente lo miró con ojos húmedos. «No merezco su compasión». «No es compasión, es coherencia. Yo no vine a vengarme. Vine a recordarle lo que me enseñó la vida. Quien hoy humilla, mañana puede necesitar ayuda». Mateo sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. «Aquí tiene una carta de recomendación para un nuevo puesto. No en este restaurante, sino en uno nuevo que abriremos en el norte. Si realmente quiere cambiar, empiece de nuevo, pero con respeto». El hombre tembló al tomar el sobre. «Gracias. No sé cómo agradecerle». «Empiece tratando bien al primero que tenga menos que usted», respondió Mateo. «Eso será suficiente». Mientras hablaban, varios empleados se habían reunido discretamente alrededor. Algunos sabían la historia completa. Otros solo entendían que estaban presenciando algo importante. Mateo los miró y dijo: «Recuerden esto. Nadie es menos por tener manos sucias. Lo que ensucia al hombre no es la tierra, es la soberbia». El silencio fue total. Por primera vez, el antiguo gerente bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. Cuando Mateo salió del restaurante, el sol caía entre los edificios, tiñendo el cielo de naranja. En la acera lo esperaba el señor Álvarez, observándolo desde el coche. «¿Cómo fue?», preguntó. «Justo», respondió Mateo. «La vida no pide venganza, pide equilibrio». Álvarez sonrió. «Usted enseña más en una frase que yo en años de discursos». Caminaron juntos por la avenida. «¿Sabe, don Álvarez?», dijo Mateo. «Cuando uno sube demasiado rápido, olvida mirar al suelo. Y ahí es donde se siembra la gratitud». «Por eso quiero que siga conmigo», contestó el empresario. «Su historia no termina aquí. Esa noche, los dos hombres brindaron por un futuro nuevo. No por el dinero ni el poder, sino por algo que cuesta más conseguir: la dignidad». El amanecer pintaba el cielo con tonos de oro y bruma. Mateo caminaba despacio entre los campos húmedos, los mismos que años atrás había trabajado con las manos agrietadas y el corazón lleno de incertidumbre. Ahora, frente a él, se levantaba un edificio nuevo, una escuela agrícola. En el cartel de madera podía leerse: «Centro Rural Mateo Ruiz. Sembrando futuro». El pueblo entero se había reunido para la inauguración. Hombres, mujeres y niños lo esperaban entre risas, música y olor a pan recién hecho. Don Álvarez, ya con el cabello completamente blanco, observaba la escena desde una silla, sonriendo con el orgullo silencioso de quien ve florecer una semilla que él ayudó a plantar. Mateo subió al pequeño escenario improvisado. No llevaba traje. Su camisa era sencilla, como siempre. Tomó el micrófono y por un instante se quedó mirando a la gente, al horizonte, al cielo. «Hace años», dijo con voz firme pero temblorosa, «vine a la ciudad buscando respeto, y me fui con una lección. El respeto no se pide, se demuestra». Las miradas de los jóvenes lo seguían con atención. Nadie es pequeño si trabaja con el corazón limpio. No importa si tus manos están sucias de tierra o tus zapatos rotos. Lo que importa es que sigas caminando. Cada paso, aunque sea corto, cambia el destino. El aplauso fue inmediato, sincero, vibrante. Lucía, ya convertida en una joven estudiante, corrió a abrazarlo. Rosa lloraba entre la multitud. Don Álvarez se levantó con dificultad y subió junto a él. «Tu historia, Mateo», dijo con voz ronca, «me enseñó que el verdadero éxito no se mide en billetes, sino en las vidas que tocamos». Mateo lo miró con gratitud. «Y la mía, don Álvarez, me enseñó que el poder no cambia al hombre, solo muestra quién es realmente.
Usted eligió sembrar bien. El público volvió a aplaudir, algunos con lágrimas en los ojos. La cámara imaginaria se elevaría entonces, mostrando desde el aire el campo, el nuevo edificio, los niños corriendo entre los árboles. La música crecería suave, con tono esperanzador. La voz de Mateo sonaría como narración final. La vida da vueltas, pero también da segundas oportunidades. No dejes que el orgullo te haga olvidar de dónde vienes, porque la tierra enseña algo que el dinero nunca podrá comprar, que solo el que siembra con amor cosecha paz. El viento movió las banderas de la escuela y un grupo de niños comenzó a plantar los primeros árboles en el patio. Mateo los observó con una sonrisa tranquila. Era el mismo hombre que un día fue humillado por su apariencia, pero también el que decidió responder con dignidad, porque a veces el más humilde es quien deja la huella más grande. Y mientras el sol se alzaba sobre los campos de maíz, una última frase aparecía en pantalla. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte para que más personas recuerden que la verdadera grandeza nace en la humildad.